Shavua Tov, Mabraj, bienvenidos, bienvenidas. Un día después de nuestro encuentro habitual con el Rambam, ya que ayer estábamos en Jerusalén dictando un seminario en medio del frío y de la lluvia, pero por suerte bajo techo. Nos proponemos hoy comenzar nuestro segundo capítulo de este apasionante tema, que son lo que llama el Rambam Ilhot Hametz Umatzah. Quiere decir todas las leyes inherentes a lo que es el Hametz y por supuesto la Matzah. Y obviamente que todo esto tiene que ver con el escenario fundamental de lo que es Hag HaPesach. Entonces, vamos a ver entonces que estamos hoy por iniciar el segundo capítulo de Ilhot Hametz Umatzah. Les damos la bienvenida, agradecerles a todos que dispongan de un tiempo para acompañarnos en una noche muy fría en Israel, con lluvia eventualmente, y bueno, pidiendo por toda la refugia de que también este Omicron está produciendo también entre nosotros. Esperemos que Kadosh Baruj Hu quiera curar a todos los enfermos y darnos buena salud a todos quienes esperamos poder superarlo en esa instancia. El segundo capítulo de Ilhot Hametz Umatzah, el capítulo 1, lo hemos visto ya. Ustedes pueden poner el Rambam diario, Hametz Umatzah, como yo lo puse, ahí tienen el título, y lo pueden encontrar también en internet, está en inglés, obviamente, pueden traducirlo al español. La traducción, como les decía, no es una traducción súper buena, pero es una traducción que se puede entender en la medida que la podemos traducir eventualmente de una manera un poco más acorde a esa realidad. Muy bien, nos dice Rambam entonces en este segundo capítulo, que tiene 19 alajot, nos va a hablar entre las primeras 3 alajot de lo que es el deber, la obligación de Ashvatat Hametz. Ashvatat Hametz quiere decir cesar con todo leudo o leudado, y también la mitzvah fundamental que se llama Bedikat Hametz, la revisación del Hametz. Nos dice Rambam en la primera alajá, mitzvat aseh min Torah es un mandamiento positivo de la Sagrada Torah, leashbit et hametz, quiere decir destruir, eliminar, utilizaría yo el concepto, el hametz, Kodem Zman Isur Ajilato, antes de que esté prohibido comerlo. Quiere decir, cuando hay en la mañana previa, el 14 de Nisan por la mañana, entonces podemos comer hametz. Luego tenemos que eliminar el hametz, y una vez que lo eliminamos, entra a correr la hora en la cual ya está prohibido comer todo hametz y que el hametz se encuentre en mi propiedad. La base de todo esto, dice la Sagrada Torah, el Rambam, Bayom Arishon Tashvitu Seor Bibatehem. Dice la Sagrada Torah, el libro de Éxodo, Sefer que Meruch Hashem, empezaremos esta semana con favor de Dios. El próximo Shabbat, que tengamos todos un inicio de Humash Shemot realmente maravilloso y que podamos profundizar nomás la Azok de Divrei Torah, como decimos en la Brajá de la mañana, ocuparnos del estudio de la Torah. Entonces dice, en el día primero, quiere decir el primer día, Tashvitu Seor Mibatehem, habréis de eliminar toda la levadura, todo lo que es leudado de vuestros hogares. Entonces, esa es Oraita, esa es la Sagrada Torah. Entonces se agrega el Rambam, mi pía Shmuá, quiere decir, Shmuá es aquello que se escucha. Y como se escucha, entonces tradujeron aquí muy bien sobre la base de la tradición oral, Torah Shebe'al Peh, que esto significa la tradición rabínica, es decir, la Masore, la tradición de los Jajamim. Dijeron, Lamdú, aprendieron que el concepto de Rishon se deriva que el primer día no es el primer día de la fiesta. Este día primero es Yom Arba'a Asar. Es el día 14 de la festividad. ¿Me entienden?
Entonces, ni pia shmuá. Porque si uno lee la Torah estrictamente, Bayom Rishon, primer día, uno piensa de la festividad. Quiere decir que, Dios no permita, estaría entrando en Pesach con Hametz en mi casa. Y entonces dice, Bayom Rishon, mi pia shmuá, aquí vienen los Chachamim, en la Torah Shebe al Pe, en la tradición oral, para amplificar el sentido de la Sagrada Torah, interpretando que la voluntad del Creador es que el día 14, en la previa de Pesach, eliminemos todo el Hametz. Ureayal Adabar de Mashekatub la Torah. Y dice, la prueba de este asunto es lo que dice la Sagrada Torah. Mucho después, en el libro de Shemot, Perashat Kitizá, capítulo 34, versículo 25, dice así, Lo tishhat al hametz dam zibchi. Quiere decir, no tishhat, no habrás de degollar, la faena ritual, masacrar no es la palabra, al hametz, sobre el hametz, dam zibchi, la sangre de mi corbán. ¿Qué quiere decir? Lo tishhat a pesach de hametz hayam. No sacrifiques, no sacrifiques, perdón, el Corbán Pesach mientras existe Hametz en tu posesión. Eso significa lo tishhat al Hametz dam yukhe. No puedo tener Hametz y hacer el Corbán Pesach. Eso ya es tarte de Satel, como dice la Gemara. Son dos aspectos contradictorios. Y por lo tanto, Shchitat Pesach y Yom Arba'a Asar Achar Hatzot. Y tengamos en cuenta que la faena del sacrificio de Pesach, cuando empezaba el día 14, Ahar Hatzot, quiere decir después del mediodía. Quiere decir que ya había pasado parte del día y entonces ya después del mediodía se consideraba el tiempo para hacer el Corbán Pesach. Ese Corbán, por supuesto, se iba a comer en la noche. Esa era la festividad de Pesach que se le hace. Bien, si hay preguntas, por supuesto, me marcan con su dedo y yo con mucho gusto trataré, si no lo dije correctamente o no lo dije muy claro, por supuesto que podemos volver, para eso estamos. Umay Ashvata Zoha Amura Batorah. Pregunta el Rambam, ¿a qué eliminación se refiere la Torah? ¿Qué es esto de Leashvit? Tashvitu Seor Bibatejem. Como dice el pasuk de arriba, habréis de eliminar toda levadura de vuestros hogares. ¿A qué se refiere? Dice Rambam, no solamente eliminar físicamente el hametz, sino atención, y sheyevate la hametz milibo v'yachshov toque afar. La eliminación es anular bitul hametz dentro de su corazón y considerarlo como polvo de la tierra. Veyasim belibo she'en birshuto hametz klal. Y deba tomar una decisión interior que no posee Hametz en absoluto. Y si algo se me pasó y dejé algo de Hametz en algún lugar recóndito de mi casa que no lo vi, la anulación sirve, obviamente, para hacer que si quedó algo, si quedó un paquetito de galletitas pequeños, que mis nietos lo guardaron en un lugar indebido, ese hametz lo estoy anulando y se considera como polvo de la tierra y como una cosa que no tiene valor ninguno. Bien. La tercera alajá, que son el primer elemento, nos dice ahora algo muy importante. Umidibrei sofrim. Aquí tenemos la palabra de los Jajamim. Podemos llamarlo Minashemu'a, quiere decir todo lo oral, o Midibre Sofrim. Midibre Sofrim es, como dice aquí, el decreto de los Jajamim, el decreto de los sabios. Entonces, ¿qué significa? Lejapes Ajar Ejametz es un decreto de los Jajamim, buscar el Hametz, Bamachbootu Bajorim, en los lugares ocultos y en cualquier apertura, orificio que haya en la pared, en la cocina, dentro de la casa de uno, por supuesto, y Belibdok, obviamente, y revisarlo, buscarlo, revisar, y sacarlo de todos los dominios que tiene la persona en su hogar.
de las habitaciones, de cualquier lugar eventualmente donde están ese Hametz. Eso es lo primero, mi divrei sofrim. Dejen mi divrei sofrim, de manera similar, dice Rambam, de acuerdo al decreto de los sofrim, sofrim, para que ustedes sepan, es también jajamim. Pasa que todo esto obviamente se innova en el seno del pueblo judío cuando se produce un momento fundacional en la vida del pueblo judío que se llama Shivat Zion. Shivat Zion es el retorno de los judíos a Zion después de 70 años del exilio babilónico. Cuando asume el imperio, el poder del imperio Persia, allí Ciro, inspirado por la voluntad del Creador, así lo dice él y así lo remite y lo refiere el libro de Divrei Yamim, el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, al final del libro, precisamente, si Koresh ha tenido la inspiración divina y la orden que le deparó el Todopoderoso de construir su santuario en Jerusalén. Y entonces Koresh, Ciro, será aquel eventualmente que inspire a los judíos que habitaban en su imperio, que había más de 500.000 en ese momento, después de 70 años, que habían sido deportados originalmente, que vuelvan a su tierra para construir el templo de Jerusalén, en este caso el segundo templo. Bueno, un 10% se dio por enterado de esta orden y volvieron en 3 olas migratorias. La última ola migratoria fue tal vez la más importante, en la cual participa Ezra, que era un sacerdote, con Nehemiah ben Hajaliah. Y ellos son los que inspiran a esa generación a el amor a la tierra y son los que erigen, instituyen la Knesset Agdolá, lo llamado la Gran Asamblea o la Magna Asamblea, que la conocemos un poquitito por el Pirkei Avot. Pero la verdad es que la obra de la Gran Asamblea fue algo maravilloso y auténtico. Y la Gran Asamblea son los Divrei Sofrim, porque Ezra era sofer. No solamente escribía la Torá, era un escriba físico de la Torá, sino que era un sofer. Y el sofer también tiene que ver con el relato, quiere decir la Torá oral, para que quede claro. Y entonces nos dice, según los Jajamim, dice, Botkimu mashvitim echametz balayla mitchilat leila, va a estar leoraner. Los sofrim, los Jajamim, establecieron que la eliminación del hametz no es solamente el día 14 de la mañana, sino, dice, debemos buscar con la intención de eliminar el hametz a la luz de las velas por la noche anterior, que ya es el comienzo de la noche del día 14 de Nisan. Nada más que el día, como todo el mundo ya debe saber perfectamente, comienza cuando salen las estrellas. Quiere decir el momento de la Zeta Kohabim, que no tiene nada que ver con nuestro reloj horario a las 12:01 de la noche, me refiero. Zeta Kohabim implica el comienzo de un nuevo día y por lo tanto esa bedicá, esa revisación debe hacerse necesariamente la noche anterior. ¿Y qué más dice el Rambam? Y entonces, ¿por qué instituyeron la búsqueda del Hametz en ese momento? Inteligencia básica, porque toda la gente está en su casa por la noche. Y por otro lado, dice, Beor Aner y Afel Altika. Y por otro lado, la luz de la vela es una luz muy apreciada, ya que nos lleva a encontrar aún los residuos más pequeños de lo que es el Hametz en la casa. Muy bien. Be'en Kovim Midrash Besof Yom Shlosha Asar. Dice, atención, dicen los Jajamim, dice Rambam, no se debe fijar Midrash. ¿Qué quiere decir? Una sesión de estudio. Estudiar la Torah, o estudiar la Mishnah, o estudiar la Gemara, si cuando existió. Todavía estamos en la época de la Mishnah. Pero no se puede hacer ningún estudio a finales del día 13. ¿Por qué? Porque la tarea primordial del comienzo del día 14 por la noche es Bedikat Hametz, es revisar el Hametz. Entonces, Vejen Ejaham lo yadhil likrot ba'et hazot. Tampoco un sabio, eventualmente, puede comenzar a estudiar en ese momento. ¿Por qué?
Shema Imashech Belimudo, porque tal vez se involucre tanto y se continúe con su estudio, ¿y qué va a pasar? Y por lo tanto se evitará eventualmente, cosa que no sería de buen tino, eventualmente buscar el Hamet, se le impida buscar el Hamet al comienzo del tiempo. Bien, es muy importante entonces esa definición del Rambam. A partir de la halajá número 4 y otras 3 halajot, el Rambam nos explica cómo se hace la dedica y en qué lugar. O sea, todo lo que nosotros tenemos establecido más adelante por Marán en el Shulchan Aruch, por Rabbi Yosef Karo, siglo XVI, obviamente Rabbi Yosef Karo, Marán, se inspira en el Rambam. Por supuesto que es, obviamente, no su maestro directo, pero es de quien estudia básicamente la halajá. Marán, Yosef Karo, vive en Sefat, vive en el siglo XVI y obviamente es el que va a componer la obra de halajá más trascendente para todos los tiempos. Y esa obra se llama el Shulchan Aruch, la mesa que está servida. Y esa obra es un antes y un después para todo el desarrollo de la halajá, como le explicamos a nuestros alumnos aquí. Hasta el Shulchan Aruch, todos los sabios, Rambam incluidos, se llamaban Rishonim, los sabios primeros. A partir del siglo XVI, Shulchan Aruch, todos los que vienen después, desde Marán Yosef Karo hasta Marán Rabobadia, Zecher Tzadik Libraja, el Gaón Mordejai Eliyahu, Zecher Tzadik Libraja, etc., todos ellos se llaman Aharonim, quiere decir los últimos, los postreros, los que vienen después del Shulchan Aruch. Dice Rambam, Ein botkim lo leora levana, pero leora hamá, pero leora buká. No se puede buscar hametz a la luz de la luna, por más que resulte muy romántico, a la luz del sol, menos todavía, o a la luz de una antorcha. Si bien ustedes me dicen, pero ¿qué tiene de malo la antorcha? Es más fuego, finalmente. La luz de una vela. ¿Por qué? Dice, ela leor anel, sino que se ve solo a la luz de una vela. Entonces dice Rambam, Bamé de Barim Amurim, ¿a qué se refiere? ¿A qué se aplica todo esto? Bajorim hubo mahboot. Quiere decir, cuando voy a buscar entre los agujeros y los lugares escondidos, ahí no me sirve ni la luz una, ni la luz otra, ni una antorcha. Porque la vela se acerca al lugar con su luz pequeña, pero me puede mostrar si dentro de esos orificios hay sí hametz. Aval, dice el Rambam, Axadra Sheorá Rab, pero si tenemos una exadra es una palabra griega, y en este caso tenemos un Porsche, como dice aquí la traducción, que me parece muy bien, el Porsche era como una suerte de pequeño salón a la entrada de la casa que estaba con un techo, lugar abierto, dice, pero una exedra que tiene, por supuesto, mucha luz, Imbedaká de Ora Hamá, si revisó todo esto con la luz del sol, dice, Dayo, es suficiente, lo puede hacer. Pero claro, de Enza a Hacer y no tzadik dedicar. Pero no es necesario registrar el medio de un patio. Dice el Rambam, en el medio no necesita ser revisado. ¿Por qué? Muy fácil, dice el Rambam, hay que ser práctico. ¿Por qué? Porque allí se encuentran todos los pájaros, todas las aves que vivían todavía junto a la casa. Vemos y todo el hametz que cae en ese lugar, ellos lo van a consumir. Ahora bien, el Rambam nos alerta a saber que ahora tenemos un hor, quiere decir un agujero, un orificio en medio de la pared de una casa que vive una persona y la casa que vive su vecino. Entonces, ¿qué hacemos cuando existe un espacio en común en la mitad de la altura de la pared? Dice, no muy alto y no muy bajo. Dice, entre él y su vecino, o sea que es una pared compartida entre dos vecinos. ¿Qué hay que hacer? Dice el Rambam.
זה בודק עד מקום שידו מגעת, וזה בודק עד מקום שידו מגעת. Maravilloso. Dice Rambam. Entonces, cada uno, ¿sí?, debe ser registrado por cada uno buscando hasta donde alcance su mano. Yo no me debo forzar para llegar al límite de la pared donde está la casa de mi prójimo, hasta donde alcance mi mano. Leihan sheyado maga. Esa es la regla maravillosa. Y dice después, beemtza hacer y no tzarich brika, perdón, y después dice, beashear levatlo belibo. Y después, lo que queda eventualmente, si no llegó hasta donde su mano alcanza en ese orificio, cada uno lo debe anular con su corazón, ¿no es cierto? Entonces, ese Hametz que quedó eventualmente, entonces Sheimat Nisiblo Hametz y no Tzarich Brika. Pero dice, lo que anulo en mi corazón queda anulado. Pero en todo lugar donde no se suele ingresar Hametz, si estamos seguros que no hay Hametz, entonces no necesita ser registrado. Bien. La halajá número 6 nos dice, Jorea Baita Elionim Beatachtonim. Los orificios superiores e inferiores en la pared de una casa. ¿Qué más? Begag Ayatzia, quiere decir el techo de la terraza del balcón. Berrefet Bakar, y el establo de las vacas. Belulin, el gallinero. U Matben, el pajar, donde se pone el teben, la paja. ¿Qué más? Beotzeroti hay las bodegas donde se atesora el vino. Beotzerot shemen, dice, y los lugares de almacenamiento de aceite, que eran lugares comunes en la casa. Sheino mistapek mehem, cuando eventualmente lo mistapek mehem, ¿qué quiere decir? Que no va a sacar esa persona, mistapek, abastecimiento de esos almacenes que tienen bodegas, tanto de vino o de aceite, a lo largo de su comida. Entonces, ¿qué dice? Ubeit dagim gedolim, y también un lugar de peces pequeños y también peces pequeños y peces grandes. Einam tzrichim bedeka. ¿Por qué? Porque dice el Rambam, la sala de almacenamiento, perdón, de peces grandes no necesitan ser registradas. ¿Por qué? A menos Ignis lahem hametz. Si les puso a los animales, a las aves, a los peces, obviamente, si les puso hametz. ¿Por qué? Porque en principio no se suele ingresar hametz a esos lugares. Ahora, Avalutzerot shechar veotzerot yain shemistapek. Pero si hay lugares donde almacenes de licor y almacenes de vino en donde mistapek, que yo puedo tener alguna duda eventualmente que puedo tomar de allí, licor o vino, o Beit HaMelach, y también un lugar muy importante que era la sala de almacenamiento de sal, para que sepan ustedes la trascendencia que tenía también la sal en ese momento. Ubeit HaSha'avah, quiere decir también las velas. Beit HaSha'avah quiere decir que traían de allí la Sha'avah, la cera, para la seudá, para la comida, porque de esa manera, con esa cera, armaban las velas que servían no solo para encender Likrat Shabbat o Likrat Yom Tov, para Shabbat o Yom Tov, sino para ver. Necesitaban tener la casa alumbrada. Y eso se llama Sha'avat, quiere decir cera. ¿Y qué más? Ubeit Dagim Ketanim. Lo mismo dice los lugares donde habitan peces pequeños. Peces pequeños también, eventualmente, dice Rambam, Ubeita Etzim. Beita Etzim, ¿qué significa? Una casa donde se sirve como un espacio para hacer arder, para calentar la casa. Quiere decir, en tiempos invernales era necesario calentar la casa, como hoy aquí. Nada más que lo hacían allí con madera, y por eso se decía Beita Etzim, la madera, la casa de los árboles, de la madera de árbol. Ubeita Murias. Murias, ¿qué era? El muriaz era la salmuera.
aquello que se utilizaba, obviamente, que era una suerte de jugo de peces, de los pescados, donde también se condimentaba con ello el pan. Entonces, Beta Murias, Bejorea Baita en Sa'im, y también, dice Rambam, los agujeros intermedios de una pared, dice aquí, Serejim Bejayoseba Elu, y los semejantes, Serejim Bedika. Es necesario que sean revisados. ¿Por qué? Shesetaman, Shemachnisim Laem Hametz. ¿Qué quiere decir? Shesetaman, Shemachnisim Laem Hametz. Porque se debe registrar, ya que generalmente se introduce Hametz en ellos. Y a veces uno pasa desapercibido por esos lugares. Pero, pero, dice Rambam, sin embargo, una persona sabe que no llevó Hametz a esos lugares, entonces está seguro. Entonces ahí no tzarich predicar. No es necesario registrar la pared en su parte intermedia. Ahora bien, que Shebodeca Martef, quiere decir cuando busca revisar el Martef, la bodega de vino, eventualmente donde tiene atesorado el vino, ¿qué hace? Como explica la Mishnah, Bodek Mimeno, Shete Shurot Achitzonot. Entonces, ¿qué se hace? Se necesita buscar solo las dos filas exteriores, es decir, la fila más alta y la que está por debajo. A Elioná y Shelemata Mimeno. Quiere decir, la fila que está más alta del techo y esa que está por debajo en dos shurot, en dos filas, una junto a la otra, que están próximas a la puerta de ingreso. Porque eventualmente, ¿qué hace la persona? No va a recorrer todo el lagar, el lugar del almacenamiento de vino, sino que va a ir al principio para tomar vino de allí. La alajá, entonces, número 7, a partir de ahora, hasta la alajá número 13, habla de la Bediká, el Rambam, en circunstancias dudosas. Quiere decir, aquí el Rambam nos pone también frente a la duda. Y dice, Ein Hosheshim Shema Gareda Hulda Hametz de Makom Shein Machnisim Bo Hametz. No sospechamos que una Hulda, que un roedor, en este caso le ponen aquí la comadreja, haya arrastrado Hametz a un lugar donde no se suele llevar Hametz. Sheim Nahush mi bait lebait, Nahush meir leir, veila de barzot. Porque si es así, vamos a sospechar que se llevarían el Hametz, los animales, los roedores, de una casa a otra. Y también deberíamos sospechar que se podría llevar el Hametz, estos animales, estos roedores, de una ciudad a otra. Y por lo tanto, la Gemara dice, en la Dobarzov. Entonces, ¿cuánto vamos a seguir buscando? Dice, si vamos a dudar de todo esto, entraremos casi en una situación de histeria, yo diría en tiempos modernos, de revisar todo lo que no se torna obviamente necesario. Y por lo tanto, dice el Rambam, Badak Leilat Ba'asa. Si la persona revisó la noche del 14, cuando empezó el 14, después de Tzeta Kohabim, de la salida de las estrellas. Atención, Beiniach Eser Halot. Y colocó 10 pedacitos de Hametz, como solemos partir el pan en 10 pedazos, no pedacitos, pedazos de kazait, vamos a suponer un poco menor, y para revisar, ¿no? Entonces pusimos 10 pedacitos en el costado. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, Umatzatella, y entonces encontró solamente 9, que es por lo general lo que pasa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice Rambam. Hareiz de Hoshesh. La persona tiene que sospechar que el Hametz está en su casa. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Debe buscar una segunda vez. Sharei Garera Hulda o Achbar Bebadai. Porque seguramente ese roedor o el ratón, lo que fuera, también se lo puede haber llevado. Entonces, de última instancia, está preocupado por dónde se fue el roedor para consumir todo ese hametz o dejarlo disperso en partes de la casa. Dice Rambam, la halajá número 8, Vejen,
Imra'a achbar shenichnas labait bechametz bepiv. Si una persona ve a un roedor, a un ratón, que entró en la casa con hametz en la boca, ajara bedika, después de haber buscado el hametz, ¿qué tiene que hacer? Sadif libdok pam shnia. Debe buscar por segunda vez. Afalpiche matzah perurim beemtza abayit, y dice, esto se aplica incluso si encontró migas en el medio de la casa. Y entonces, ¿qué pasa? Ein ombrim kvar ajalota apat bemakom ze bearei aperurim. La persona no puede decir, dice, este roedor, este ratón ya se comió el pan en este lugar, y aquí están los perurim, quiere decir lo que quedó del pan, las migajas. No puede decir eso. El ajosheshim shema inija bejor o bejalón. Hay que sospechar, dice, que dejó el pan en un agujero o en la ventana, y que esas migajas estaban originalmente ubicadas allí, o sea, formaban parte de la casa. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver a ser dedicado. Entonces, José Rubodek. Ahora bien, si no encuentra nada, dice Rambam, deberá buscar en toda la casa. Bodek Jolabay. Y si la encontró, el pan que comió el ratón cuando entró, ya no necesita buscar más. Quiere decir, el ratón obviamente dejó la migaja o el pan en sí cuando tuvo miedo de la persona que llegó y lo dejó, lo sacó de su boca. Entonces, eso también es una alternativa. La halajá número 9 dice Rambam, Ra'ati nok shenichnas lebait baduk ubeyado kikar. Ahora, ¿qué pasa? Naturaleza, con las familias que tienen niños pequeños. Y ve a ese niño pequeño, un tinoc que ya camina, está entrando a una casa que ya fue revisada con un poco de pan en la mano. Benichnas harab umatzah perurim. ¿Y qué hizo el papá o la mamá? Lo siguió dentro de la casa y va descubriendo migajas, va descubriendo migas. Dice, Enot tzarich bedika. No necesita buscar nuevamente. ¿Por qué no necesita buscar nuevamente? Dice Rambam, porque la Hazaká podemos asumir con total seguridad que el bebé, el niño, que ya camina, 2 años, 3 años, ya lo ha comido. Y estas son las migas que cayeron del pan cuando el niño comía. Entonces, el Rambam también dice, los bebés, los niños pequeños generalmente desmenuzan la comida mientras comen. Eso lo he comprobado con mi nieta menor, Teila, que la veo casi todo el Shabbatot aquí en mi casa. Entonces, lo que tenemos debajo de la mesa es un tesoro de Hametz, generalmente. De ahí lo matzah perurim kelal, pero si no hay migajas en general, dice Rambam, que hay que hacer, hay que revisar, porque tenemos que dudar que la chiquitita o el chiquitito se lo llevaron a otro lugar. Iniach, dice la halajá número 10. Iniach tishat ziburim shel matzah be'echad shel hametz. Se colocaron a un lado 9 pequeños ziburim. Ziburim, ¿qué quiere decir? Aremot, como si fueran pilas de matzah y uno de hametz, obviamente, y vino un ratón, va Ahmad, y tomó algo de uno de los montones, Benihnas Labait Baduk, y ese ratón entró a la casa que ha sido revisada. Tarich Lidok, la persona que tiene que ser revisada nuevamente, porque Shekola Kabua que mechta al mechta. La regla del halajá, dice el Rambam, es Shekola Kabua, dice todo aquello que las sustancias permitidas y prohibidas sean fijadas, se juzga como si estaban presentes en cantidades iguales. No sé si había 9 de uno y 10 una del otro. No lo sé. Entonces, a pesar de que la mayor parte de los montoncitos son de matzá, no podemos ir en pos de esa mayoría, porque la minoría, que es el montoncito de hametz, está también fijo en su lugar y está allí por sí mismo. Y por lo tanto es importante y no se anula con respecto a la mayoría. Lo mitbatel klaperov, y por lo tanto se hace una duda. Shakur, en este caso, que hay que pensar y hay que considerar.
La halajá número 11 habla también de Shenet Ziburim. Dos montones. Ahora uno de Hametz y otro de Matzah. Shenet Batim. Y hablamos de dos casas. Dice, Ejat Baduk, Ejat Sheino Baduk. Hay una casa que ha sido registrada, revisada, y la otra casa que no fue revisada. Ubau Shene Achbarim. Ahora vinieron dos. Esto es lo grande de la Gemara y es lo grande de la halajá. Lo que es la suposición, la alternativa. Tenemos que pensar en todas. Vinieron dos ratones. ¿Y qué pasó aquí? Los ratones son muy educados. Zenatal Hametz, Zenatal Matzah. Uno tomó el Hametz y otro tomó la Matzah. ¿Y qué pasó? En Yadua le dice Bait, Nichnas Zenatal Hametz. Lo que pasa es que no sabemos, después de que entraron en las casas, acuérdense que había una que había sido revisada y la otra no, no sabemos a dónde entró el ratón que tenía el Hametz, sin que nosotros supiéramos a qué casa entró el ratón que sostenía el Hametz. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Gen Shene Batim, dice Rambam, del mismo modo, si había dos casas que habían sido revisadas con un montón de Hametz, de Dukim, ¿no? Con un montón de Hametz delante de ella. ¿Y qué hizo el ratón ahora? Va a Ahbar y vino un ratón y tomó del montón y entró en una casa. Pero dice aquí Rambam, en Yadua le dice, no sé si entró a la casa revisada o a la casa no revisada. Entonces, ¿qué más? Dice Rambam. Oye, Yadash Nichnas de Hadbe. O también puede ser la hipótesis de que vimos en la casa que entró. Que una persona quiere decir lo siguió. Nichnas Harab, Badak Velo Matzafte. Y entró a la casa, él lo vio entrar al ratón, buscó Hametz y no encontró nada. O Badak Umatzakika. Al contrario, entró, revisó y encontró pan. Jolelu en Otzarich Libdok Pam Sheniah. Entonces, en todos estos casos, entonces no debe hacer una revisación por segunda vez. ¿Por qué? Porque la presencia de la sustancia prohibida no es algo kabúa, no es algo fijo. Quiere decir, la halajá anterior dijo que estamos dudando si entró a una casa determinada, hametz o matzah. En estos casos, la duda es si en general entró en una casa determinada el ratón, hametz y matzah. Por lo tanto, no hay un safek kabúa, no hay una duda fija, determinada en esa casa en sí misma. Dice la halajá número 12. Una persona revisó el hametz, lo colocó en un rincón para saber identificarlo y de repente lo encuentra en otro rincón. O sheiniach tesha halot matzah ese, o quien apartó 9 panes y encontró 10. O shayut ishat ziburim matzah de ejat hametz, o eventualmente había un montículo de matzah, 9 de matzah y 1 de hametz. Uperesh kikar me'em be'en yaduim hametz sin matzah. Y dice, y vino un ratón y se llevó el hametz. Y hay duda de si entró o no en esa casa. Dice Rambam en el halajá número 12, Ba'achbar, Ushba de Natal hametz de Safek, y entonces tomó el hametz y estamos en duda si entró a la casa o no entró. En ese caso, hay que revisar toda la casa de nuevo. Entonces aquí vemos las circunstancias. La última halajá por hoy, Nichnas Ahbar Labait Bekikar Befir. Ahora el ratón, más allá de los gritos que peguemos, o nuestras esposas se asusten o nuestras hijas se asusten, entró el ratón con un pan en la boca. Beyatzá. Y salió el ratón de allí con el pan en la boca. Entonces, ¿qué se dice? Entró y salió con el pan en la boca. Entonces dice Ombrim, suponemos, él fue el primero en entrar y fue el que finalmente se fue, el último en salir. Entonces, si se fue, es el mismo, entonces no hace falta revisar. Allá Rishon Shahor, desde Sheyatza Labán, pero dice, si el primero que entró era de color negro y el que salió era un ratón de color blanco, se dijo, por supuesto que hay que buscar de vuelta, revisar toda la casa. Dice Nichnas Achbar de Kikar Befir, entró un ratón con pan en la boca y ahora salió de allí una juldá, que es una comadreja mucho más grande, con un pan en su boca.
otra vez hay que revisar la casa, ninguna duda. Yatzat be'achbar be'kika be'fiá. Salió la comadreja también, eventualmente, y se fue de allí con un ratón y pan en la boca. En Otzarif Livdok, ya no hace falta revisar. ¿Por qué? Porque ese pan, ese trozo de pan, estaba en la boca de las patas. Ahora, ¿qué pasa cuando una serpiente entra al agujero, al orificio? Nahash, perdón. Nichshenichnas lejor. Cuando una serpiente entra en un agujero, está en la casa. Upat befiv, y con un pan en su boca. Enojayable avi jabar leotzi. No tiene la obligación de traer un jabar. ¿Saben lo que es un jabar? Una persona que sabe tratar con serpientes. En este caso aquí ponen un encantador, ¿no? Traer a alguien que toque la flauta. Pero en realidad había gente especialista que se ocupaba de las serpientes. Muy bien, Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén. Hasta aquí hemos llegado hoy. De 19 a la J, de 19 hemos estudiado 13. Comenzaremos desde Hashem la próxima semana con la alajá número 14 para ingresar en el tercer capítulo de Ilhot Hametz Umatzah. Mientras tanto, ¿qué tengo que decirles? Muchas gracias por estar, por acompañarnos, por ser parte de este escenario y por supuesto que, bueno, si no es por ustedes, obviamente el Bet Midrash hoy sería poca la gente que estuviera estudiando localmente por el momento, pero gracias a todos los que regalan horas de su trabajo para estar aquí con nosotros. Shavua Tov, una excelente semana de Sorot Tovot, que tengamos buenas novedades y gracias por todo lo que nos acompañan y nos alientan. Shavua Tov.